Me confundí, es que voy manejando, Ligda, disculpe. No, no se preocupe. Entonces les publiqué el código de migración, el reglamento de migración, para que lo tengan para el examen final. Y en otro están los formularios, los formularios para los diferentes tipos de residencia, ya sean residencias temporales que existen de conformidad con este nuevo código de migración, que era lo que les decía que hoy, el día de hoy, vamos a verificar algunos artículos del código de migración, los requisitos, y ahí está inclusive la residencia que se da para aquellas personas que tienen la calidad de refugiados y asilados. Entonces, los pueden verificar, están ahí compartidos. Les compartí también el formulario de nacionalidad que se tiene que llenar y cumplir con todos los requisitos para la nacionalidad de los centroamericanos, que se realiza ante el Ministerio de Relaciones Exteriores con cada uno de los requisitos. Cada uno de los formularios que les di tienen que venir acompañado de los requisitos para poder cumplir con la residencia. También el Instituto de Migración tienen lo que son los visados y aquellos formularios que no son usualmente los de residencia, pero que también los podemos encontrar en la página del Instituto de Migración guatemalteco. Bueno, si tienen su ley a la mano, podemos establecer que de conformidad con el acuerdo 44-2016, que es el decreto del Congreso de la República, en el cual se crea a través del mismo el Instituto Nacional de Migración guatemalteco, que va a ser el encargado en sí de toda la reglamentación normativa en cuanto a la migración, las denominaciones tanto de migrante como emigrante, cómo se da esa clasificación, los principios de accesibilidad a la misma, y cómo desde el artículo número 1 se establece que el derecho a emigrar es un derecho que lo tienen todas las personas y ahí es donde se hace la diferenciación, emigrar y migrar. Si yo les pregunto a ustedes cuál es la diferencia entre emigrar y inmigrar, ¿qué creen? Emigrar es cuando una persona sale de su país de origen hacia otro, Licta. Y Y la inmigración es la que se da hacia adentro del país, que sería el que recibe a las personas. Sí, sí, estoy bien. sí, efectivamente, como se ha establecido, emigrar es cuando una persona deja su país de origen para otro lugar, y inmigrar es cuando alguien regresa. En el caso de Guatemala, pues tenemos muchos connacionales que han inmigrado hacia otros países, pero también ustedes recordarán que cuando ellos no están legal, también nos lo mandan, inmigran nuevamente, no porque ellos deseen. Hay algunos que sí desean ya venir sus últimos años después de haber estado tanto tiempo fuera a residir en nuestro país. Sin embargo, hay otros que son regresados por tener un estatus migratorio irregular, por ejemplo, en Estados Unidos. En el artículo, bueno, no sé si pueden tener acceso a la ley o tienen la ley de migración, el código de migración, como les había dicho la clase anterior, para que veamos algunos artículos y los podamos analizar. En el artículo número 3 de la ley, el Código de Migración, se establece el derecho a la nacionalidad guatemalteca. Pero acá no solo se está hablando de la nacionalidad guatemalteca de los connacionales, como está regulado en la Ley de Nacionalidad, decreto 16-2013, la cual lo regula en el artículo 1 de la misma, sino que acá se reconoce
el derecho de aquellas personas extranjeras que deseen obtener la nacionalidad guatemalteca y para ello, o como un requisito sine qua non, ellos deben de llenar los requisitos que se dejan previsto ya en esta ley, en la ley de nacionalidad, pero previo a cumplir con la ley de nacionalidad, muchos de estos extranjeros vienen primero con una visa o con una residencia. Y entre la parte más pionera de esta también es que yo les decía que esta ley de nacionalidad cumple con muchas de las convenios que Guatemala se había obligado a través de reconocer ese derecho de las personas de venir e ingresar al país, pero también de cumplir con los derechos humanos de aquellas personas que han venido de forma de una explotación, de forma de engaño, y que están dentro de nuestro territorio y que incluso han sido objeto de delitos. Me refiero mucho a lo que es la explotación sexual, en la que, si bien es cierto, una persona ya mayor de edad puede decidir si quiere o no vender su cuerpo o prostituirse, no podemos decir que lo suceda lo mismo con un niño o una niña. ¿Por qué? Porque ellos no están en esa capacidad de disponer o de saber cuáles son las consecuencias de estos hechos. También en el artículo 4 de la misma ley se reconoce el derecho a la familia y cómo las personas extranjeras pueden establecerse en nuestro país y también reunir su núcleo familiar. En esta también se deja ver la necesidad o el derecho a la propiedad y la inversión. En esta ley también se deja, como anteriormente teníamos, por ejemplo, la ley de zona franca, y ustedes sabrán que tenemos, Guatemala tiene como parte de la industria maquilas y había incluso una ley de zona franca donde se supone que estas maquilas podían crear ciertos servicios de ropa, estaban exentas de pagar ciertos impuestos y lo que se les permitía es que ellos ingresaban el producto, lo debían de maquilar y exportarlo. En la realidad podemos ver en muchos mercados que hay productos de maquilas que se han maquilado aquí en Guatemala y que se están distribuyendo acá. No sé si ustedes lo han visto en alguno de sus mercados como tal. Licenciada, buenas tardes. Sergio. Hablando sobre ese tema de las maquilas, de los mercados y la colocación de extranjeros, es un tema bastante interesante, aunque ahorita muchos ya emigraron para otros países. Ahorita lo que se está buscando y que es un mercado también es por medio de los call centers. Sí, eso es cierto, los call centers, inclusive si nos damos cuenta, los call centers, en el caso de Guatemala, son en el caso de, por ejemplo, del idioma español o de otros idiomas, han sido, están con salario mucho mayor que el salario mínimo, si no más recuerdo. Incluso he visto en algunas ocasiones que está Lime, Genpact. Creo que Genpact es una de las que está muy bien renumerada, que está ahí cerca de la universidad. Y Alórica es la otra. Alórica, 24/7, pero que tienen mejores salarios que el salario mínimo. Y en lo que usted habla, Sergio, hablábamos, por ejemplo, con los catedráticos de Derecho, del doctorado de Derecho Internacional, Constitucional Internacional, y es algo que no solo está pasando en Guatemala, el hecho de maquilas que se están yendo a otros lados. Por ejemplo, hoy por hoy Nike, Adidas, que si ustedes saben,
Estas dos empresas eran de hermanos que en determinado momento, incluso algunos estuvieron a favor, como Hugo Bosso, trabajaron, uno sí trabajó con Alemania y otro no, eran hermanos y hoy por hoy algunas de ellas ya no están buscando fábricas dentro de un territorio determinado para no cumplir con toda la normativa fiscal, laboral, sino que las nuevas tendencias es que ahora se están haciendo fábricas en, en buques, en naves, y que se quedan en cierto punto, así en aguas territoriales extranjeras, y viajan los trabajadores, trabajan por día, van a los buques y regresan. El capital no tiene estado y no tiene moralidad, entonces es complicado porque el capital no es que se mande por sí solo, sino que hay personas y lo que se ve es la ganancia. Pero sí es cierto, por ejemplo, en Nicaragua, hace 2 años que fui, tenía varias zonas francas. No sé cómo está en este momento, pero sí, Guatemala tenía, por ejemplo, en Villanueva había varias maquilas de chino, coreano, zona 7 había en alguna, en San Juan hay alguna, y hoy por hoy, por ejemplo, la pandilla del barrio 18 tiene una maquila. Y es una realidad que ellos tienen una maquila y creo que están pensando pedir a través de ella reducción de pena. Pero entonces también en esta misma ley, en el artículo 6, se habla del derecho del trabajo conforme tanto a la ley de migración, código de trabajo, y no solo el código de trabajo, sino a la legislación nacional vigente, que sería todo lo referente a la propia Constitución, lo referente al régimen laboral, pero también a los convenios de la OIT ratificados por Guatemala. El derecho a la educación que tendrían estas personas también extranjeras y los que regresaran a nuestro país, incluso a esta educación superior. Sí hay que hacer referencia que cuando hablamos de esta educación superior, quiere decir que también extranjeros pueden acceder a la Universidad de San Carlos. Lo que sí tenemos que tener bien claro nosotros como estudiantes sancarlistas es de que ellos tienen el derecho a esta educación, pero pues tendrían que pagar los costos o las becas si en determinado momento accedieran a las mismas. Los derechos inherentes a la persona humana, que si yo les pregunto cuáles son esos derechos de las personas humanas, Carla, ¿cuáles considera usted que sea un derecho inherente a la persona humana? El trabajo, licenciada. Exactamente. Débora, ¿qué otro derecho? A la vida, linda. A la vida, excelente. Porque si yo no tengo vida, ¿cómo podría trabajar? Pero a la par de la vida y el trabajo, ¿qué necesita un ser humano para poder Y estar si no bien? tenemos trabajo, Salud, Salud. licenciada, es nuestro derecho más Es- de los importantes. Entonces son vida, salud, trabajo, educación. También Seguridad. tener una nacionalidad, pertenecer a. Pertenecerá. Eso es muy importante, pero como vimos en estas clases anteriores, la nacionalidad es algo importante e incluso les voy a poner un estudio sobre los apátridas que si bien reconocemos que necesitamos esa vinculación con un territorio, con un estado que nos hace formar parte de una sociedad,
cómo no todas las personas lo tienen. Perdón, es que no lo grita. Y cómo estos derechos a veces sí se violentan. También a la no discriminación. También tenemos que recordarnos que todos estos derechos humanos y todo también tienen toda regla tiene una excepción. Y las mismas excepciones vamos a irlas dándonos cuenta de que la educación, sí, la educación superior tiene un costo que es mucho más económico para nosotros como guatemaltecos estudiar en la Universidad de San Carlos que para un extranjero. En el artículo 10 se dejó plasmado de esta misma norma la protección del Estado y que el Estado de Guatemala tiene la obligación de proteger la integridad personal de la persona. Entonces, la vida, como bien dijeron ustedes, la vida, la salud, la educación, pero si no hay una seguridad de que la van a proteger, puede usted tener la vida y sale a la calle y le van a disparar. Entonces también debe de haber una integridad personal a esa libertad de acción. Buenas noches, nena. Sí, mi amor. Permíteme. Es buena, ahí me contás qué te parece. Ay, si me regalas un cafecito, puse eucalipto porque hoy me agarró en el trabajo una tos horrible. Entonces voy a tomarme después un té de eucalipto. Vaya, mi amor, gracias. Sí, mi amor. Pero, por favor, quien tenga la ley a la mano, me gustaría que me apoyaran con la lectura del artículo 11 en cuanto a los derechos de los niños, niñas, adolescentes, migrantes, no acompañados o separados de padre. Y este artículo para mí tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque Latinoamérica, toda Latinoamérica, desde América del Sur, no digamos Centroamérica, incluso México, tenemos el fenómeno de que muchos padres o muchos migrantes que se van a Estados Unidos dejan a sus hijos y en determinado momento, cuando están en una mejor situación económica, los mandan a traer, pero muchas veces hemos visto la realidad que los mandan con los coyotes o con un familiar, si bien les va, y es una situación que se da no solo a aquellos jóvenes que han sido engañados y que los traen bajo promesas de trabajo y, como les digo, están en ciertos lugares de explotación sexual, prostíbulos de diferentes categorías, pero también están estos jóvenes que van en un trayecto hacia el norte, que llegan con este gran problema. Entonces, si tienen, por favor, su ley, me pueden leer el artículo 11. Buenas noches, licenciada. Artículo 11. Derecho de los niños, niñas o adolescentes migrantes no acompañados o separados de sus familias. Los niños, niñas y adolescentes migrantes de otras nacionalidades no acompañados o separados de sus familias, niñas y adolescentes embarazadas o con hijos, parejas casadas de menores de edad, con o sin hijos que se encuentren en el territorio nacional, tienen derecho a ser atendidos en programas especializados y diferenciados, ambulatorios o abrigados en casas especiales que sean dispuestas o autorizadas por el Estado para el efecto, conforme los principios específicos que se definen en el presente código. Las autoridades competentes deben contemplar una respuesta diferenciada de protección hacia los niños y niñas refugiados, en especial aquellos no acompañados
o que han sido separados de sus padres u tutores con el propósito de atender adecuadamente sus necesidades de protección y asistencia específicas. En ningún supuesto podrá rechazarse el ingreso en frontera a niños, niñas o adolescentes no acompañados o separados de su familia. No se pueden deportar a los niños, niñas o adolescentes de no ser en su interés superior. Las diligencias y procedimientos específicos se realizarán de acuerdo al presente código y su reglamento. Se entiende por niños, niñas o adolescentes no acompañados o separados de su familia aquellos que no se encuentran bajo el cuidado y protección de su padre, madre o de un adulto que de acuerdo a la ley o costumbre sea su cuidador habitual, aunque estén siendo acompañados por otras personas. Vaya, gracias, Marta. Sandra, adelante, levantó la mano. Sandra, no sé si me escucha. Bueno, si nos damos cuenta, acá desde el principio de la narrativa de la misma, hay cierta, no sé si se dieron cuenta porque dicen los niños que de cualquier nacionalidad, familia, pero ya hay una aceptación latinoamericana o muy centroamericana. Ah, bueno, Sandra, cuénteme, ¿qué nos quería comentar? Que dice que no funciona su audio. Muy centroamericana, donde pone que adolescentes que estén embarazados o con hijos o parejas casadas de menores de edad. ¿Qué les parece esa redacción, parejas casadas de menores de edad? ¿No cree que es un... Sí, Sergio, adelante. Pues aquí el problema es de que ese tipo de situaciones son ilegales en Guatemala, porque solo se pueden haber matrimonios de personas mayores de edad según las últimas reformas que se hicieron en el Código Civil. Sí, eso es importante, por eso quería que viéramos una realidad latinoamericana, porque si usted va a Europa, usted no va a ver en Europa que los jóvenes, estamos hablando en toda la parte de Europa, a no ser que lleguemos a Asia, pero en Europa no es algo muy natural, o que redacten, bueno, van a venir casados menores de edad y con niños o embarazadas. Me comentaba la compañera que la municipalidad, creo que incluso este programa que creó la municipalidad, gracias mi vida, de Guatemala para los migrantes venezolanos, es un programa muy reciente. Anteriormente a este no existía, que yo recuerde. Pero en el caso de que aquí hablan de que se van a crear ciertos lugares, por ejemplo, yo recuerdo que en zona 1 está un centro que es un abrigo temporal que tiene la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, en donde hay niños que son extranjeros y todo, pero acá dice que no lo van a repatriar. Una realidad es que sí los repatrian después del proceso de protección que se lleva en el MAINI, en el MAINA, los tienen un tiempo y los repatrian. Sí, Sergio, adelante. Licenciada, aquí tengo una duda con respecto a ese tema. Nosotros tenemos, ¿cómo se llama? Catalogado como delito el tener relaciones con menores de edad. Pero le pongo, por ejemplo, la pedofilia, que son las relaciones con niños, porque esa es una la palabra. Patología. Sí, pero recuérdate que los musulmanes, ellos creen en ese tipo de situaciones y se han dado casos de casamientos entre personas de niñas de 6, 7 años con hombres de 30 y pico de años, porque eso lo acepta su religión por las creencias de Mahoma, que Mahoma se casó con Aisha, que fue su esposa, tenía como 3 años, 4 años porque se casó con ella y tuvo que esperar hasta los 6 años para poder convertirla en su esposa directamente.
¿Qué pasa en ese tipo de situaciones a nivel internacional? En nuestro caso, digámoslo así, nos vienen un grupo de familias musulmanas y vienen personas casadas con niñas. ¿Cómo reacciona el país ante esa situación? Para empezar, recuérdese que uno de los principios que en derecho internacional no podemos aceptar ni ver que prevalezca es el hecho de que están violentando derechos humanos inherentes. Un niño de 5, 6, 7 años, ¿se acuerdan que cuando dimos las primeras clases va en contra de nuestro orden público? Y no solo de nuestro orden público, sino de convenciones internacionales. ¿Qué es lo que pasa? Que el derecho internacional es dentro de su territorio, ellos pueden tener la normativa y se va a respetar. Acuérdense que ellos tienen la sumisión de la mujer, el no estudio, los matrimonios múltiples. Eso puede suceder, pero en el caso de nosotros, aun y cuando estén casados, se diera que están teniendo relaciones sexuales dentro de nuestro territorio, ahí ya se está cometiendo un delito, porque no puede ser, ese estatus personal no le aplica porque iría contra normas imperativos de nosotros. ¿Se acuerdan que lo hablamos? Si hubieran, que vinieran asiáticos y venían de 9 y 12 años a un matrimonio, o ese no sería válido. Y en el caso, por ejemplo, si fueran que tuvieran relaciones sexuales un niño de 12, uno de 9, porque había un convenio o se hubieran casado allá, no hay ningún problema, porque penalmente no es responsable hasta los 13 años de conformidad con la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, artículo 138 de la misma. Acá hace referencia, y nos tenemos que ir al interés superior del niño, que está en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, en el que establece que en cada resolución, ya sea administrativa, judicial, se tiene que resolver en base a lo que sea más adecuado para el niño o niña. Pero no podemos decir que lo más adecuado para un niño y un niño es tener relaciones sexuales con una persona adulta. Y tenemos que ir más allá de cuando se reforma el Código Penal en cuanto a la explotación sexual, se deja una normativa que a veces ha sido, yo por ejemplo sí lo sigo peleando en cuanto no es lo mismo la responsabilidad penal de un adolescente que tuviera relaciones sexuales con alguien consensuada, por ejemplo, una persona de 14 años con una de 12, porque hay 2 años de diferencia, pero cuando estamos hablando de un niño, como usted ya hablaba, de 6 a 37 años, estamos hablando de una gran diferenciación. Una persona adulta sabe las consecuencias de las relaciones sexuales y lo que trae aparejado. Un niño no. Cuando incluso los psicólogos y psiquiatras hablan o se crea el término de adolescencia, se habla de adolescencia porque adolecen de la madurez química, psicológica, de saber los alcances. Por eso es tan peligroso. Los jóvenes creen que lo pueden hacer todo, que son mucho más inteligentes, y por eso hasta matar para ellos es distinto, porque están tratando de ingresar en un grupo o ser aceptados dentro de un imaginario social, dentro de sus pares. ¿Y quiénes son sus padres? Otro joven que tampoco tiene la sensatez. Incluso como el ser humano es psicobiosocial, la parte psíquica, la parte biológica y la parte que se va adaptando con la sociedad, los estudios que se han hecho de los jóvenes, incluso por ejemplo en España y en otros países, consideran de que es necesario que la adolescencia no llegara a los 18 años, sino a los 21, porque los estudios que se han hecho a niveles neurológicos se dan cuenta, por ejemplo, que pero Discovery, por ejemplo, hace muchos años, hace como 10 años, hizo un estudio donde establece de que los adolescentes, cuando
o los jóvenes, del niño adolescente, empiezan a haber una serie de cambios químicos a nivel cerebral que hacen, no es que no sean, no es que no razonen, pero no tienen un razonamiento lógico como el adulto. No llegan a tener el control de impulsos adecuado como los adultos. Eso no significa que yo he visto adultos de hasta de 50 años que uno dice, Dios mío, se quedó todavía en la adolescencia. Pero se supone que conforme vamos creciendo, vamos logrando tener esos impulsos o ese control de impulso, que los podamos perder. Entonces, es toda esta serie de cambios químicos a nivel de cerebro, a nivel de cuerpo, no solo los cambios físicos, morfológicos que están teniendo los jóvenes, los hacen distintos. Por eso es que cuando se hace la ley de, el código o la ley de explotación sexual que viene a reformar incluso el artículo 173 del Código Penal, que era el delito de violación, se deja un párrafo en el que se establece que la acción de los delitos sexuales prescribe hasta 8 años más después que la persona cumple la edad adulta. ¿Y eso es por qué? Porque los niños o jóvenes que fueron abusados en esa edad posiblemente no se atrevieron a contárselos a sus padres, a su familia, fueron objeto de algún vejamen sexual y pueden accionar y no prescribe el derecho, a diferencia de que si fueran adolescentes, en el caso de los delitos de adolescentes prescriben hasta los 5 años en los casos sexuales y en contra de la integridad física. Pero sí tenemos que tener muy claro como jurista, ustedes como futuros juristas, de que el hecho que ciertas costumbres han sido aceptadas, legisladas en ciertos países que van contrario a cualquier orden lógico que tenemos en la mayoría de países, no los podemos permitir. El hecho de que una persona esté casada con un niño de 6 años, yo les digo lógicamente a cada uno de ustedes, ¿ustedes creen que los órganos sexuales de un niño de 6 años estén desarrollados para poder estar con una persona adulta de 37 años de edad? O pongámosle mínimo, de 18 años de edad. Quienes tengamos hijos, niños, o nos rodeemos de niños, nos daremos cuenta que no puede haber un cambio en la patología. Acuérdense que la pedofilia es una enfermedad psiquiátrica donde la persona tiene un fetichismo con niños, con acceder sexualmente con niños, y cuando pasan de esa edad, desechan porque son objetos. Ni siquiera hay una vinculación, y ese amor no creo que se dé, porque el amor es filia, es eros, es agape. Entonces, ¿cómo se puede dar con una persona que no razona? Que debería de protegérsele, no abusársele. No sé si ahí contesto su pregunta, Sergio. Bueno, continuando. Otro de los elementos claros que también cumple con, primero, la Declaración de los Derechos del Hombre, la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Gladys, termino la clase y te regreso a la llamada. Gracias, adiós. Por ejemplo, es que se proteja contra las torturas, la violencia, torturas, tratos crueles e inhumanos. Y esto es también muy de la mano en que muchos jóvenes y niños, cuando están inmigrantes,
en nuestro territorio. Muchas veces no se protege al propio guatemalteco de que no se le denigre, que no se le trate mal. Entonces estamos reconociendo un derecho que tienen todos los seres humanos, pero que no solo, yo siempre he considerado desde que vi esta ley, que no solo debería de protegérsele a los niños y a los extranjeros, sino al guatemalteco. Y en este momento creo que el grupo más grande que tenemos de extranjeros en este momento es venezolano. No sé si por todo lo que pasó con las manifestaciones, hasta antes de septiembre, había visto en zona 1 y en varios lugares bastante venezolanos en las calles vendiendo, incluso quedándose dormidos. No sé, ustedes en este momento no he visto, o no he salido tanto, o no he visto tanto venezolano. No sé si es lo que comentó la compañerita, que la municipalidad ha creado ciertos programas de apoyo a los venezolanos. ¿Sí, Carla? Ay, perdón, Carla, creo que también usted había levantado la mano. No Adelante. tenía pena, Ligda. Fíjese que también una organización que ayuda a los migrantes venezolanos es el Padre Manuel Abad, la Casa de Misericordia. Les da, por ejemplo, que pasen la noche y les dan desayuno. Solo yo cuando vengo de regreso a la casa, están haciendo cola tipo 5:30. Entonces les da la cena y cuando vengo a la zona 1, que son las 5:10 de la mañana, ya están saliendo. Él está ayudando mucho y puro venezolano, pues. Pero eso, ¿dónde está, Carla? Porque esa iglesia... Cuarta calle, no, no es iglesia, la iglesia de él es la Santa Catalina que está en la Quinta Calle y Cuarta Avenida, pero la Casa de la Misericordia está en la Octava Avenida y Cuarta Calle, esquina. No es la Casa del Migrante, es la Casa de la Misericordia. La Casa del Migrante es la que está en zona 1 por Otra. el Hospital San Juan, creo. Sí, pero esa es la Casa de la Misericordia, porque yo paso por ahí, va. Sí, me pareció extraño que no he visto, es que había visto mucho venezolano en zona 1. Bueno, tal vez que yo he estado con la operación, entonces con todo lo que ha pasado en este momento, no he visto tanto. Entonces me pareció, ayer salí a hacer un mandado y no vi tanto como en otras ocasiones. Entonces no sé si había habido algo en estos días que no lo había tomado en cuenta. También en el artículo 13 nos habla de la maternidad y salud sexual. ¿Me pueden leer, por favor, el artículo 13? Y mire, a mí me encanta esta ley, lo que sí creo que aparejado a esta ley debe de garantizarse el derecho del nacional. Es decir, me encanta esta ley, creo que era necesario cumplir con ella, pero creo que no debemos como Estado descuidar a los propios guatemaltecos. Entonces, ¿me puede leer el artículo 13? Sí, licenciada, artículo 13, maternidad y salud sexual. La mujer migrante con o sin documentos de identificación para estar en el país tiene derecho en plena igualdad a los guatemaltecos a acceder a servicios públicos de salud sexual y reproductiva, que incluyen servicios ginecológicos de maternidad durante el tiempo necesario para preservar la vida y la del neonato, así como servicios de planificación familiar. Toda madre migrante y su hijo o hija tienen derecho en plena igualdad a los guatemaltecos a recibir la vacunación de inmunización contra las principales enfermedades infecciosas que tienen lugar en la comunidad, así como las ordinarias de acuerdo a la Política Nacional de Salud. Como les digo, para mí creo que es muy bueno. Lo que sí creo que no se puede descuidar es que yo les vuelvo a preguntar, ¿el Estado de Guatemala cumple con darle a la población guatemalteca o a la población, a las mujeres, esa ayuda sexual y salud sexual? ¿O tenemos lugares en Guatemala que no se cumplen?
En el interior de la República, Lida, eso es bien difícil, especialmente con los indígenas. Em, yo conocí gente que, por ejemplo, pues la mamá o la señora se llena de un montón de hijos porque el hombre no deja que use anticonceptivos. Y tampoco, también hay mucha muerte materno-infantil porque el hombre no deja de que la revise otro, pues un ginecólogo, ¿verdad? Su control prenatal. Entonces creo que, no sé si es ignorancia o qué, licenciada, pero quizás el Estado en las escuelas públicas sí daba cuando uno sexto año de primaria, pero hasta ahí, ¿verdad? Pero recuérdense que algo muy importante, ni en la capital, y es que eso es muy importante, por eso le digo, cuando vemos una ley, muchas veces el espíritu de la ley es tan lindo, pero también tenemos que confrontarla con la realidad. Porque yo siempre he dicho, imagínense, ahorita hubiera un terremoto y desaparece Guatemala, encuentran todas nuestras leyes, van a decir, era la sociedad perfecta. Nunca vivieron aquí, pero es la realidad. Carol, usted estaba levantando la mano. Carol, fíjese Perdone, que... se me Ajá, activó la y mano, algo, gracias. Carla, fíjese que no es solo en los indígenas. Creo que una cultura, donde somos una cultura muy tradicionalista, como dijo la compañera, efectivamente, Lámile, y también lo dijo Fred, por ejemplo, tenemos una cultura muy machista, muy androcentrista, en la que, ¿qué es lo que pasa donde los hombres se han creado con la idea de que las mujeres son para crear, para atender, para la familia? Y una mujer que se está buscando no tener familia en una concepción machista, o qué es lo que, porque lo he visto no solo en mujeres indígenas o en familias indígenas, lo he visto en familias ladinas donde los hombres dicen que, bueno, si no, ya tuvieron varios años y no tienen hijos, ¿qué está pasando? O el hombre piensa que si está... Pero APROFAN, acuérdense que APROFAN tiene un costo o es gratuito. Tiene Buenas costo, noches. Fíjese que Tiene hay un costo. programas que son gratuitos, por ejemplo, se reparten anticonceptivos, preservativos, se van a diferentes lugares, ¿verdad? Pero es lo que yo le menciono, la religión y la sociedad conservadora, porque ese nombre de conservadora, ¿verdad? Por ocultar lo ignorante, ¿verdad? Es lo que bloquea esos programas. Porque cuando uno llega y le habla a una mujer, ¿verdad? De los riesgos que corre ella, porque el esposo no, ¿verdad? Los riesgos que corre ella al engendrar varios hijos, ¿verdad? Y sobre todo con las condiciones alimentarias y de calidad de vida que tienen. No creen en ellas como el statement, el discurso que tienen metido en la cabeza, ¿verdad? Es de, Todo lo hay que que me dé tener Dios. hijos que Dios quiera, ¿verdad? Porque si Dios los manda, son bendición. Entonces le digo, bueno, nosotros no podemos ahondar tanto con la gente ni intrometernos, ¿verdad? Solo decirles que piensen, ¿verdad? En la calidad de vida que ellas le pueden brindar a sus hijos y en la calidad de vida que ellas pueden tener también, evitando embarazos riesgosos, ¿verdad? Que no es, o sea, no es solo de que ya engendraron y van a dar a luz, sino que hay muchos embarazos que ponen en riesgo la vida de la señora, sobre todo cuando tienen problemas de salud de ellas. Y además, otra cosa es lo cultural, ¿verdad? Sobre todo, y no es, créanme que no es solo en el área rural. Acá en el área urbana hay mucha gente de mucho dinero y gente con pocos recursos que no, que dicen ellos que no, que todo eso es antinatural. Entonces, que por qué lo vamos a consumir, que esas son ideas para controlar la población y Porque que eso los va en están contra de envenenando. Entonces, sí, digamos, ahorita da risa escucharlo, ¿verdad? Pero cuando uno ve a una persona, empresarios, ¿verdad? Que le dicen a uno, miren, yo tengo suficiente dinero, yo tengo 12 hijos, ¿verdad? Yo tengo suficiente dinero, ¿por qué andan haciendo eso? Porque nosotros no los abordamos a ellos para promover un programa de control de natalidad, ¿verdad?
pero ellos se dan cuenta y entonces dicen, ¿qué andan haciendo? ¿Por qué andan haciendo eso, verdad? Mejor que la gente trabaje y mantenga a sus hijos. Y yo, eso también es ignorancia. Entonces, ese es Y el le voy mayor a decir problema. algo que dijo Yamile, muy preocupante, con todo el respeto de caballeros y alumnos y alumnas. Hay otra cosa que yo le tengo mucha pena, es que no es solo el control de la natalidad y la educación sexual, pero la educación sexual va más allá de tener relaciones sexuales. Porque, por ejemplo, hablaba hace muchos años con gente que es muy tradicionalista, curas y todo. ¿Cuál es la mejor forma de planeación o de evitar enfermedades sexuales? El tener solo una pareja sexual. Pero yo les pregunto a todos, ¿cuántos realmente solo tienen una pareja sexual? En la realidad, la abstinencia, o estar con una sola pareja sexual. Pero es que la vasectomía no la cubre a usted de un papiloma, herpes. Hay muchas enfermedades de transmisión sexual que se dan porque se acuesta con una noche loca con alguien que le gustó y usted no sabe con cuántas personas esa persona se acostó. Y no le digamos un SIDA galopante. No es solo para no tener hijos. Yamile no me va a dejar mentir. Por ejemplo, las chicas que son explotadas. Yo tuve hace un tiempo un caso de una chica que la tenía su novio. Bueno, no son de la sección. Miren, yo creo que si les paso un polígrafo, más de alguno de ustedes ha sido infiel. Sea casado o no a la novia. No creo que alguno haya sido tan fiel que no le haya quedado el rancho a otra. Y ahora no voy a decir que solo los varones, porque antes eran los varones los más infieles, pero ahora he conocido hombre y mujer que todos se engañan. Y no solo los solteros, las casadas también. La libertad sexual o la libertad ha llegado a tener cierto libertinaje y que no entiendan las consecuencias. Pero ¿sabe, licenciada, cuál es la raíz de todo eso? La falta de voluntad de los padres de familia en educarse sexualmente para transmitirles esa información desde la privacidad, el amor y la confianza a los jóvenes para que ellos no salgan al mundo a experimentar y descubrir cosas que son irreales, son puras ilusiones. Mire, yo he tenido la oportunidad de platicar con hombres y mujeres que son consumidores de material pornográfico y se frustran porque se crean unas expectativas tan irreales por estar consumiendo ese contenido, ¿verdad? Entonces, nunca logran tener estabilidad. Bueno, no puedo decir nunca porque hay personas que se han sometido a tratamientos psicológicos, ¿verdad? Emocionales y logran, ¿verdad?, tener una pareja estable, pero la mayoría de personas que consumen contenido pornográfico no logran tener una estabilidad familiar o una relación estable con una pareja porque obviamente nunca va a llenar sus expectativas, ¿verdad? Es muy diferente tener una relación íntima donde ambos puedan experimentar entre ellos dos y hablarse y en confianza, ¿verdad? Llegar a un consenso, a tener unas expectativas de lo que ven en los videos que son irreales, ¿verdad? O sea, eso es lo que la televisión vende. Entonces, la otra persona, sea hombre o sea mujer, jamás va a llenar esas expectativas, ¿verdad? Jamás, porque, o sea, no somos máquinas ni estamos grabando un video, somos personas reales. Entonces, ese daño también se comete, o sea, sí, se comete, porque los padres no tienen la voluntad ni el interés en educarse, aprender y enseñarles a sus hijos. Entonces, los chicos salen a experimentar o a creerles a los amigos que están más equivocados que ellos todavía, todas esas cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que
Latinoamérica, o igual, los guatemaltecos tenemos la idea que si no lo hablamos no pasa nada. La peor cosa es que hablar a los hijos con la realidad. El material pornográfico está, pero yo creo que es también todo lo que vemos ahora en el internet. Yo creo que no, o incluso no hay una serie donde no haya sexualidad entre hombres, mujeres, hasta hombres, mujeres o chuchos, digo yo. Pero sí la infidelidad es causa de muchos de estos problemas. Desnudo, la falta de también ética, porque yo creo que, mire, yo he visto en todos los niveles, porque no voy a decir que gente pobre, en todos los niveles hay tanta infidelidad. Y por ejemplo, yo trabajaba en delitos contra la vida y salíamos a cierta hora y carros muy buenos estaban en zona 1 levantando prostitutas y prostitutas. Entonces, ¿a qué se están cuidando? Y muchas veces la esposa cree que el esposo solo con ella está y después están con enfermedades. No hay educación de ir a cada cierto tiempo a hacerse sus papá Nicolau, los caballeros a hacerse sus exámenes. Entonces estamos propagando enfermedades. O están propagando enfermedades los que tengan pareja o son activos sexualmente. Y el SIDA galopante, creo que, como antes decían que era una enfermedad solo para drogadictos, homosexuales, es una enfermedad que está vigente y que no se ha podido. Entonces creo que sí, la realidad, a lo que dicen las leyes, a lo que pasa realmente con nuestra población, por ignorancia, por falta de cuidado, porque también los tabú, de que si muchas de las ideas que veo es que si los papás creen que si se les habla de educación sexual a los hijos, van a ser activos sexualmente mayor, y no necesariamente. Por lo menos si van a ser sexualmente activos, van a saber que pueden usar un condón, pueden usar las niñas, que eso va a ser, me van a matar acá, pueden usar el tipo de condón para mujer y protegerse ella. Entonces, todos estos elementos creo que sí deben de cuidarse y protegerse. Tengan feliz noche, los veo el jueves, ya tenemos examen el 17. Ahorita solo verifico la otra compañera, 2 compañeros, y ya quedan las notas como ya petrificadas para el examen final. Por favor, vean el material que les puse y les subo entre hoy y mañana otro material. Quería... Gracias, Linda. Que siga mejor. Yo entré trabajando. ¿A qué hora se va a realizar el examen? Feliz noche, No sé si quieren que lo realicemos, como es hasta el 17, no sé si quieren que lo realicemos de 7 a 8 o de 8 en adelante. A mí me da lo mismo, porque yo no tengo ningún problema. Creo que sería mejor después de las 8. De 8 a las 8 entonces, es un trato. Sí, gracias, feliz noche. Feliz noche, bendiciones para todos. Feliz noche, gracias. Buenas noches. Feliz noche. Gracias. Hasta luego, Wendy. Feliz noche, Lee. Feliz noche. Que siga mejor. Muchas gracias.